combinatoria tenemos tres formas de contar. Por un lado, tenemos las permutaciones, que consisten en ordenar o hacer combinaciones de n elementos que colocamos en n posiciones. Si esa forma de ordenar los elementos se produce sin repetición, pues tendremos permutaciones sin repetición de n elementos que se calculan como n factorial. Si fuera con repetición, lo que tenemos que hacer es calcular las permutaciones con repetición de n elementos, de manera que el primer elemento se le repite a veces, el segundo b, y así hasta el último que se repite h veces. Se calcula como n factorial partido el producto de los factoriales de cada uno de los elementos que se repite, y comprobaremos que el número de repeticiones de cada elemento, cuando lo sumo, me da el número total de elementos. Por otro lado están las variaciones. ¿Qué diferencia hay entre permutaciones y variaciones? Bueno, pues en las variaciones tenemos un número n de elementos y un número p de posiciones donde colocarlos, donde p es menor que n. Además, el elemento ABC no es el mismo que el CBA, o lo que es lo mismo, aquí importa el orden. Si las variaciones son sin repetición, las variaciones de n elementos tomados de p en p se calculan como n factorial partido n menos p factorial. Si son con repetición, pues las variaciones con repetición de n elementos tomados de p en p es n elevado a p. Y finalmente llegamos a las combinaciones. Las combinaciones también consiste en tener n elementos y p posiciones, siendo p menor que n. ¿Cómo diferenciamos combinaciones de variaciones? Muy sencillo. Hemos visto que permutaciones implica tener el mismo número de elementos que de lugares donde los voy a colocar. Luego las permutaciones no tienen problema. Ahora, variaciones y combinaciones siempre voy a tener n elementos y p lugares donde colocarlos, siendo p menor que n. Sin embargo, en las combinaciones no importa el orden, es decir, el elemento ABC es el mismo que el CBA, y en cambio en las variaciones sí importaba. Si las combinaciones son sin repetición, pues nada, las calculamos como n sobre p, y si son con repetición, pues nada, simplemente hay que aplicar esa formulita. Finalmente, vamos a ver un cuadro de decisión para resolver aquellos problemas más o menos sencillos de combinatoria, en los que voy primero a identificar el número de elementos de los que dispongo. Ese número de elementos va a ser n, y por otro lado vamos a identificar cuántos elementos debo de tomar cada vez. Eso lo vamos a identificar como p. Evidentemente, lo que nos tenemos que preguntar en primer lugar es si n es igual a p. Si es que sí, bueno, pues ya sabemos que son permutaciones, y lo que tenemos que saber ahora es si se repiten los elementos o no. Si se repiten, pues son permutaciones con repetición, y si no se repiten, son permutaciones sin repetición. Si n y p no son iguales, ¿qué ocurre? Bueno, pues en primer lugar tenemos que preguntarnos si p es mayor que n. Si p es mayor que n, pues mala cosa. Eso quiere decir que en algo nos hemos equivocado, no puede ser. Ahora, si n es mayor que p, es decir, p no es mayor que n, pues nos tenemos que preguntar si importa el orden. ¿Importa el orden? Sí, pues ya sabemos que son variaciones, y ahora lo que hay que ver es si se repiten los elementos. Si es que sí, pues variaciones con repetición; si es que no, variaciones normales y corrientes. Y si no importa el orden, pues ya sabemos que son combinaciones, y lo que hay que ver es si se repiten los elementos, con lo cual combinaciones con repetición, o si no se repiten, con lo cual tenemos combinaciones normales y corrientes. Además de este cuadro de decisión y de las permutaciones, variaciones y combinaciones, hay un método para calcular combinaciones que se conoce como la regla de del producto, y que veremos en los problemas cómo se aplica, ¿vale?